Exactamente, no hay problema. ¿Comparto mi pantalla entonces? Sí, tiene el poder para compartir. Perfecto. Y se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Es tarde ya, un día lunes, feriado, así que bueno, agradezco a los que estén, todos los que estén conectados. Gracias por la invitación a la academia. Vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, de lo que es urolitiasis. Durante la presentación vamos a ir haciendo algunas pausas para los que quieran, en el fondo, si tienen alguna pregunta, o en algún minuto, si alguien en el fondo quiere dejar las preguntas al final, también podemos responderlas al final. Vamos a tratar de hacerlo un enfrentamiento más o menos práctico, de lo que un médico general básicamente necesita conocer. Doctor, si gusta, al final mi compañero Nicolás le va a hacer todas las preguntas que nos lleguen al chat. Ya, perfecto. Súper. Entonces, básicamente, hoy día vamos a revisar un poco algunas generalidades de esta patología, algunas formas que tenemos de clasificarla, ¿ya? Cosas de la presentación clínica, de cómo abordamos el estudio tanto de laboratorio como de imágenes en pacientes con urolitiasis, entendiendo urolitiasis como cálculos de la vía urinaria superior. Básicamente vamos a hablar hoy día el manejo analgésico, el manejo médico o quirúrgico frente a cada caso y algunas medidas generales de prevención. Entonces, a manera, entre comillas, de generalidades, vamos a hablar un poco de la prevalencia. La urolitiasis de la vía urinaria superior es una enfermedad que ha tenido una prevalencia que va en aumento. En los países industrializados tiene actualmente una prevalencia que está sobre el 10%. En Sudamérica no hay mayor información. En Chile, lamentablemente, no contamos con datos locales. Hay un estudio de Buenos Aires, Argentina, pero ya es bastante antiguo, es del 2006, que había un 5% de prevalencia. Hoy en día se estima que deberíamos estar más cercanos al 10%, pero como decía, eso es básicamente un supuesto, pero para que se hagan una idea que es una enfermedad altamente prevalente. La prevalencia va a depender de distintos factores, dentro de ellos están los factores geográficos, ¿no es cierto?, factores climáticos, las áreas de temperaturas más elevadas se van a asociar a más prevalencia de urolitiasis, factores dietéticos muy marcados, ¿ya? Y también factores genéticos, que eso básicamente es conocido desde hace mucho tiempo. De los pacientes que tienen cálculos urinarios de la vía urinaria superior, se estima más o menos que el 50 al 70% va a volver a tener un cálculo potencialmente, ya en un plazo de 10 años, pero como dato importante, de los que recurren, ya el 50% de los pacientes que recurren solo va a recurrir una vez, o sea, la urolitiasis a repetición con pacientes que tienen 15, 20 episodios de cálculos no es una cosa tan frecuente, afortunadamente, y después vamos a ver por qué. Pero básicamente sí es importante que la gente tome medidas de prevención de su recurrencia, porque básicamente se van a asociar a cosas que son básicamente medidas de hábitos saludables de vida. Y el 10% de los pacientes con litiasis de la vía urinaria superior van a ser formadores de cálculos a repetición. ¿Por qué es importante tomar esta enfermedad, no es cierto, como una enfermedad, entre comillas, crónica, y no solamente preocuparnos de calmar el dolor en el momento del cólico renal cuando el paciente consulta? Es básicamente porque ya está demostrado que esta enfermedad se puede asociar al desarrollo ya de falla renal o enfermedad renal terminal, ¿no es cierto? Y también algunas alteraciones del metabolismo óseo, ¿ya? ¿Y por qué se provoca este daño renal? Básicamente se puede provocar en parte por la obstrucción que generan los cálculos, asimismo por la enfermedad que da origen a la urolitiasis, por ejemplo en pacientes que tienen nefrocalcinosis o hiperoxaluриas primarias, hiperparatiroidismo. Todas estas enfermedades a la larga pueden deteriorar un poco la función del riñón si es que no vamos a atacar la causa. Y también por los tratamientos asociados. Los tratamientos de los cálculos renales que vamos a hablar al final no son inocuos desde el punto de vista del deterioro potencial de la función renal, ¿ya? Algunos factores de riesgo en pacientes que tienen cálculo urinario, que tienen más riesgo de desarrollar falla renal a largo plazo, se ha visto que en estudios de asociación, ¿no es cierto?, el género femenino, el sobrepeso, cálculos infecciosos, ¿ya? Y también algunos pacientes, bueno, el que tiene, que es monorreno congénito o enfermedad de vejiga neurogénica, también básicamente por infección, reflujo, etcétera, también tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, junto con otras enfermedades también que son menos frecuentes, como por ejemplo la cistinuria, ya, o algunos tipos de cálculos, pero el tema infeccioso es bastante importante también recordarlo. Dentro de los factores de riesgo o a qué se asocia tener urolitiasis de la vía urinaria superior, el género, los hombres siempre han tenido mayor prevalencia sobre el género femenino, antiguamente una relación de 1.7 es a 1,
En los últimos estudios en Estados Unidos se ha acercado a 1.3 a 1. Esto básicamente se asocia a los cambios de dieta y a los hábitos básicamente de sobrepeso de la población. ¿Ya? La población blanca se ve más frecuentemente afectada que latino y afroamericano. La mayor prevalencia se da entre la tercera y la quinta década de vida. Hay algunos lugares geográficos que, como ya habíamos mencionado, se asocian a mayor cantidad de urolitiasis. Algunos empleos, como los trabajadores del acero, que están asociados básicamente a altas temperaturas de lugares de trabajo. Dentro de los mismos médicos se ha visto que los que trabajan en pabellón tendrían un mayor riesgo, básicamente por la baja ingesta de líquido. Y la obesidad, el mecanismo por qué la obesidad forma cálculo no está 100% dilucidado, pero básicamente por una acidificación de la orina, por una alteración del metabolismo del amonio. Y eso favorecería básicamente el cálculo de ácido úrico. ¿Cómo podemos clasificar los cálculos? Existen distintas formas de clasificación, algunas más prácticas que otras básicamente, porque las clasificaciones siempre tienen que tratar de tener un punto de vista práctico. Ahora, si vamos por la etiología, tenemos los cálculos que no son infecciosos, el cálculo de oxalato de calcio, que es lejos el más común, fosfato de calcio y ácido úrico. En esos tres tipos de componentes nosotros podemos tener más o menos el 90-95% de los cálculos de la vía urinaria superior. Hay que acordarse que el 80% más o menos está dado por componentes cálcicos. Cálculo infeccioso, el más común y el típico, el estrubita o fosfato amonio magnesio. Cálculos también se pueden clasificar si son de causas genéticas, que estos son extremadamente más raros. Y también cálculos asociados a medicamentos o drogas, por ejemplo el cálculo de Indinavir. Cuando lo podemos clasificar por tamaño, yo creo que este punto es un poco más relevante, un poco más importante, ¿no es cierto? La típica clasificación de la guía europea, por ejemplo, la de cálculos de menos de 5 milímetros, 5 a 10, 10 a 20 y más de 20 milímetros. Yo personalmente creo importante poder clasificarlos por tamaño, pero esto también va a depender según la localización. ¿Y por qué? Porque en el uréter siempre me gusta como dejar entre comillas bien expreso, tratar de diferenciar cálculos de menos de 10 milímetros y más de 10 milímetros, y eso porque desde el punto de vista práctico, en términos de cómo vamos a manejar esos pacientes, nos va a permitir ese corte de tamaño poder manejarlos distintos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. En el riñón, básicamente menos de 5 milímetros, de 5 a 10, 10 a 20 y más de 20, también asociado a los tratamientos que vamos a tener. Según la ubicación del cálculo, el cálculo puede estar ubicado en el riñón, ¿no es cierto? Y puede estar tanto en los cálices superiores, medio inferiores o en la pelvis renal. Esto es importante recordar que el cálculo de ubicación renal en general, cuando están los cálices, es asintomático, y eso lo vamos a ver un poco después en términos del manejo y del estudio, versus el cálculo que cuando es de presentación ureteral habitualmente se asocia al típico cuadro clínico, ¿no es cierto?, del cólico renal. Y en términos de localización en el uréter, podemos diferenciarlo en el uréter proximal, medio o distal, que a efectos del tratamiento nosotros por lo menos los urólogos le damos un poco de importancia porque la técnica quirúrgica, que si es necesario hacerla, ¿no es cierto?, vamos a modificarlo un poco según la localización. Según las características radiológicas, y este es un tema importante, es básicamente podemos diferenciar en dos grandes grupos, si son radioopacos o si son radiolúcidos, ¿ya? ¿Y por qué si son radiolúcidos? Bueno, la típica radiografía renal y vesical simple que se ocupaba antiguamente, ¿no es cierto?, cayó en desmedro, básicamente porque la sensibilidad y la especificidad no son muy buenas, básicamente por cálculos de radiolúcido, ácido úrico. Y es importante ver, eso sí, si el cálculo es radiolúcido o no, y si es de ácido úrico. ¿Por qué? Porque este es el único cálculo, entre comillas, que podemos disolver médicamente, ¿ya? Dentro de los radiopacos estaban todos los cálculos cálcicos, el cálculo infeccioso de estrubita, ya los de cistina, que son muy, muy raros, básicamente una enfermedad genética, como les mencioné previamente, y dentro de los radiolúcidos el más importante es el de ácido úrico. Vamos a dejar las preguntas, como dijo Josefina, entonces para el final. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se forman los cálculos? Siendo una de las enfermedades más antiguas que existe en la medicina, a ciencia cierta de cómo se produce un cálculo de la vía urinaria superior no está 100% claro. Hay teorías que plantean que los tipos de cálculos, por ejemplo, el oxalato de calcio, tendría un mecanismo de formación distinto que el del fosfato de calcio, ¿ya? Pero la teoría más ampliamente, entre comillas, difundida y la que es típica en todos los libros, básicamente, es que hay una sobresaturación con una alteración en la composición de la orina en términos de solutos y solventes, aumentando la cantidad de sustancias o partículas en suspensión, ¿no es cierto?,
por sobre valores críticos, lo que lleva a la cristalización. La cristalización después se asocia a uniones de múltiples cristales, que es la agregación, y finalmente se forma el cálculo. Esa es la teoría, entre comillas, clásica, pero como les decía, no está 100% claro cómo se forman los cálculos renales. Dentro de la presentación clínica, tenemos dos formas grandes de presentación clínica hoy en día. Como un hallazgo de imagen, básicamente un paciente, por ejemplo, que está en estudio de un dolor abdominal inespecífico, hoy en día altamente frecuente que se les realice una ecografía abdominal y en la ecografía se diagnostica el cálculo, o por un escáner por estudio de dolor abdominal, también se diagnostica el cálculo. Estos pacientes, como les comentaba, en general, si es que están en la vía urinaria en términos de los cálices superiores medio inferiores, en general van a ser asintomáticos. Si están en la pelvis renal, muchos de ellos no van a provocar un cólico renal formal también y pueden tener una presentación bastante atípica como solo hematuria, ¿ya? O la presentación típica que es el cólico renal, que como la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, conoce, es un dolor lumbar intenso que el paciente refiere en escala visual análoga de intensidad 10 de 10, que se asocia, ¿no es cierto?, a agitación psicomotora, y pueden haber síntomas como por ejemplo náuseas, vómitos, sudoración. Esto, la ventaja que tiene el cuadro clínico, que en general es bastante típico, que ustedes cuando estén trabajando, ¿no es cierto?, en la urgencia o en servicios de atención, ¿no es cierto?, médicos generales, etcétera, van a poder hacer el diagnóstico casi viendo al paciente y casi sin preguntarle todavía por qué es lo que viene. Ya un cuadro muy, muy típico. ¿Cómo lo estudiamos? Y básicamente aquí hay un tema que según la presentación clínica deberíamos ver cómo lo estudiamos en términos de imagen. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si es un paciente que está en contexto, ¿no es cierto?, de una consulta electiva en el policlínico o se diagnosticó un cálculo de la vía urinaria superior como un hallazgo y básicamente le vamos a hacer un seguimiento para ver si es que ese cálculo creció o no, muchas veces no vamos a optar por el típico escáner, ¿ya? Y podríamos hacer solamente la ecografía. La ecografía hay que acordarse que es un buen elemento libre de radiación asociada, entonces en ciertos casos como seguimiento o hallazgos pueden ser una buena herramienta diagnóstica. Pero cuando tenemos un paciente que consulta por un cólico renal y necesitamos tener la certeza, ¿no es cierto?, de si tiene el cálculo o no, el examen, el gold estándar es el escáner de abdomen y pelvis sin contraste, que lo conocemos como Piel-OTAC. ¿Cuál es la ventaja de este escáner, no es cierto? Es que tiene una alta sensibilidad, 94 a 100%, y una muy buena también especificidad. ¿Qué información me da el escáner? Y por eso es que, entre comillas, es mejor que el resto de las imágenes que tenemos disponibles. Primero me permite corroborar si es que hay un cálculo de la vía urinaria superior o no. Ya, o sea, me corrobora el diagnóstico. Después me permite caracterizar la litiasis. ¿Y a qué me refiero con esto? Me permite ver el tamaño. Yo siempre le digo a los pacientes cuando converso con ellos y a los residentes, el cálculo, el tamaño, lo más importante no es la única, una dimensión única. O sea, cuando se informan los escáneres en general un cálculo de 7 milímetros, muchas veces hay que fijarse no solo en los 7 milímetros, sino que hay que acordarse que el cálculo es un volumen. Porque uno puede tener un cálculo, va a hacerlo fácil, de 10 milímetros de ancho, por 10 de alto, por 10 de profundidad, y esos son 1000 milímetros cúbicos, pero es distinto que tener uno de 10 de ancho por uno de alto por uno de profundidad y son 10 milímetros cúbicos. Entonces el volumen es más importante que una medida aislada y el escáner me permite tener esa información aproximada. También me permite ver la unidad de Hounsfield del cálculo, eso me permite ver básicamente la dureza, que es en caso de que tengamos que hacer un tratamiento quirúrgico, saber cómo va a ser, por ejemplo, el rendimiento de una litotripsia en ese cálculo, y también si es que tiene unidad de Hounsfield bajo 350 y en el fondo el paciente tiene algunos factores como por ejemplo obesidad, etcétera, podemos tener una alta sospecha de que ese cálculo sea de ácido úrico. Aparte, el escáner me va a permitir descartar diagnósticos diferenciales, ¿ya? Si yo le hago un escáner a un paciente por un dolor abdominal, ¿no es cierto?, en la fosa ilíaca derecha y en el fondo con un poco de dolor lumbar, pero no estoy 100% seguro si es un cálculo renal, el escáner me va a permitir diferenciar con algunos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y me permite planificar tratamiento, y esto me refiero tanto con las características del paciente y como las características del cálculo. Después en tratamientos, si es que en el fondo podemos abordar un poco más al final de la presentación, en términos del hábito corporal. Por ejemplo, si uno vamos a realizar una litotripsia,
pero en términos del cálculo, planificar el tratamiento es súper importante, como les decía, el tamaño. Y aquí en ureter yo siempre insisto en el menos de 10 milímetros o más de 10 milímetros. Cuando existe toda la presentación, ¿no es cierto?, de estudio de imagen en cálculos urinarios, siempre salta la duda, bueno, los pacientes con cálculos urinarios se hacen un escáner de diagnóstico, eventualmente si le hacemos una terapia expulsiva les vamos a hacer una imagen de seguimiento, las terapias quirúrgicas se asocian en el fondo a fluoroscopía. Entonces, ¿qué pasa con la radiación? Hoy en día, los cálculos urinarios, el protocolo de Piel-OTAC en la mayor parte de los hospitales en países desarrollados, cuando uno pide un Piel-OTAC, son Piel-OTAC con protocolos de baja dosis, que lo que es baja dosis básicamente se regula, ¿no es cierto? Y no se le da intensidad similar a todos los pacientes, se regula por el hábito corporal, etcétera, y eso me permite disminuir las dosis de radiación sin sacrificar mayormente la sensibilidad y la especificidad. En pacientes muy obesos, el escáner podría perder en el fondo un poco de sensibilidad en el diagnóstico, pero lo que se ha visto es que cálculos de más de 3 milímetros y en general en la población habitual no se sacrifica, y con eso podemos obviar un poco el tema de la radiación. ¿Qué pasa si estamos frente a la sospecha de un cólico renal en una embarazada? Y esto es una pregunta, en el fondo, un caso clínico que les puede pasar frecuentemente, ¿no es cierto? Trabajando ya sea de general de zona, en la urgencia, etcétera. Ahí el gol estándar del diagnóstico no es el escáner. Partimos siempre con una ecografía y se pide una ecografía renal y una ecografía pelviana. Y yo siempre le pongo en la solicitud, ¿no es cierto?, de la orden, la ecografía pelviana con visualización del jet ureteral. ¿Qué es lo que es el jet ureteral? Es la eyaculación de orina por los meatos ureterales. Entonces el radiólogo, a través del método Doppler, básicamente puede ver si es que sale orina por cada uno de los meatos. Aumenta un poco el rendimiento, no es excelente, pero si uno tiene un paciente con dolor en el lado derecho, con hidronefrosis del lado derecho y con ausencia del jet ureteral al lado derecho, en el fondo la probabilidad post-test, ¿no es cierto?, es súper alta, y con eso en el fondo uno ya puede asumir que tiene un cálculo. Hay que acordarse que la ecografía tiene buena capacidad diagnóstica en lo que es cálculos del riñón, la unión piel-ureteral y en la unión uretero-vesical. Es básicamente el uréter medio el que se pierde con la ecografía. También va a depender un poco de la obesidad o no del paciente. En segunda línea de estudio en una embarazada, si es que con la ecografía no podemos ver, ¿no es cierto?, el cálculo, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos una resonancia. La resonancia es el examen de segunda línea de diagnóstico en cólico renal en embarazada. La resonancia no visualiza directamente el cálculo, pero ve el defecto de llenado en la vía urinaria que genera este, ¿ya? Y si así todo con la ecografía y la resonancia quedan dudas del diagnóstico, bueno, como tercera línea de tratamiento, o de diagnóstico, perdón, está el Piel-OTAC, que se pide de baja dosis y se puede hacer, hay estudios que demuestran seguridad en un Piel-OTAC durante el embarazo, pero siempre de todas formas hay que tratar de evitarlo. En términos de estudio de laboratorio, cuando tenemos un paciente con un cuadro clínico de un cólico renal, a todos los pacientes les vamos a pedir una creatinina, ¿no es cierto?, para descartar que haya una insuficiencia renal aguda asociada. El calcio y el ácido úrico plasmático hay que pedirlo siempre, pero se pide en el contexto del paciente ya en control ambulatorio electivo, ya no se hace en la urgencia. En la urgencia, aparte de la creatinina, le vamos a pedir un hemograma que lo podemos asociar a una PCR, y el examen de orina y urocultivo. Básicamente, ¿por qué? Porque con esos exámenes vamos a poder descartar, ¿no es cierto?, complicaciones asociadas al cálculo que nos van a hacer manejarlo de manera diferente. Cuando tenemos un paciente en la urgencia, ¿no es cierto?, y diagnosticamos clínicamente por la anamnesis y el examen físico que tiene un cólico renal, y le queremos dar analgesia, que va a ser el primer punto a tratar, antes de solicitarle la imagen hay que darle analgésico al paciente. La primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Y siempre surge la pregunta, bueno, ¿por qué no un opioide? Vamos a revisarlo a continuación, pero es la primera línea antiinflamatorio no esteroidal, el diclofenaco. Hay estudios que muestran que es superior a otros antiinflamatorios no esteroidales. Ya el uso de antiespasmódicos no aumenta el control de la analgesia, y al suspender la peristalsis básicamente se ha visto que podría tener un efecto deleterio en términos de la expulsión, ¿ya? ¿Y por qué no opioides? Básicamente, ¿qué es lo que hay? Tenemos varios metaanálisis en el último tiempo, de hecho este es uno en la revista europea Urología del 2018. En términos de efecto analgésico, si es que uno lo va segregando por grupo, no hay mayor diferencia en el cambio de dolor agudo del paciente a los 30 minutos del outcome medio entre el antiinflamatorio no esteroidal o el opioide, ¿ya?
Pero lo que sí es que con el opioide hay más efectos adversos, ya en términos de náuseas, vómito, y también hay más requerimientos de analgesia complementaria. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es la evidencia que soporta el uso de antiinflamatorio no esteroidal? El manejo, el manejo del dolor es similar al opioide y se asocia a menos efectos secundarios. Entonces, por eso siempre primera línea antiinflamatorio no esteroidal y es lo recomendado, de hecho, en todas las guías clínicas. Este es un tema súper importante y yo trato de siempre que los alumnos, ¿no es cierto?, cuando rotan con nosotros en quinto, lo tengan grabado, entre comillas, a conciencia, cuándo hay que hospitalizar a un paciente por cálculo renal en la urgencia, ¿ya? Y esta es la lista básicamente de cuándo lo hospitalizamos, cuando tenemos un cálculo ureteral o en la unión piel-ureteral asociado a sepsis de foco urinario, ya ese paciente hay que hospitalizarlo y vamos a ver al tiro cómo lo vamos a manejar. Cuando hay una falla renal concomitante, y cuando hablamos de falla renal concomitante, siempre ponemos como límite, entre comillas, una creatinina más de 1,8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de los pacientes que consultan por un cólico renal en la urgencia van a tener una creatinina un poco elevada. Es habitual tener una creatinina 1,3, 1,4 en la urgencia porque el paciente llega con náuseas, vómitos, no ha consumido, ¿no es cierto?, no se ha hidratado. Más encima hay una vasoconstricción secundaria en el riñón alcohólico desde el punto de vista fisiopatológico, entonces la creatinina puede elevar un poco y si es 1,4 no va a ni significar que necesitamos hospitalizarlo, ¿ya? Pero si tiene más de 1,8, que es como entre comillas lo que se ha llegado a un consenso, se hospitaliza por falla renal asociada. Cuando hay un embarazo y hay un cólico renal, se hospitaliza para monitorización, ¿no es cierto?, cardiofetal. En el paciente monorreno siempre se hospitaliza por el riesgo de caer en anuria, ¿no es cierto?, y falla renal. Cuando hay litiasis ureteral bilateral, por la misma razón, al igual que en pacientes trasplantados, o cuando tenemos un paciente en que le damos analgésico en la urgencia y no responde de manera satisfactoria y hay una falla al manejo analgésico, ese paciente se va a hospitalizar y lo vamos a manejar ya sea o con analgésicos endovenosos si es que tiene una respuesta o eventualmente tratándole el cálculo. Cuando tenemos un paciente con un cálculo ureteral, ¿no es cierto?, o en la unión piel-ureteral, un cálculo obstructivo que está asociado a una sepsis de foco urinario, el tratamiento del cálculo está proscrito, vale decir, yo no puedo hospitalizar al paciente para sacarle el cálculo, ¿ya? Y es una de las cosas que uno siempre le tiene que aclarar al paciente, de que nosotros no le vamos a tratar el cálculo, sino que vamos a tratarle la infección. ¿Y cómo lo hacemos? Se hospitaliza, se reanima, se comienzan tratamientos antibióticos de amplio espectro, ya en general una cefalosporina de tercera generación es bastante seguro. Nosotros hicimos un trabajo que tenemos publicado, de hecho, hace un par de años en la revista médica. La tasa de resistencia a cefalosporina tercera es muy baja, al menos en el medio local de nuestro hospital, y a nivel nacional, básicamente los datos se han corroborado en un estudio que estamos haciendo a través de la filial de endurología. Y si queremos asegurarnos, amicacina. Ahí va a depender un poco, ¿no es cierto?, qué creatinina tenemos de ingreso al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese paciente después de reanimarlo y partirle antibióticos? Vamos a drenarle la vía urinaria. ¿Cómo drenamos la vía urinaria? O ya sea con un catéter doble J, como la imagen que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, ¿ya? Que es básicamente un catéter, ¿no es cierto?, plástico, que va desde el riñón hasta la vejiga y que provoca un bypass del cálculo, o a través de una nefrostomía, que es una punción percutánea del riñón y que permite drenar la orina de la unidad renal que está obstruida, ¿ya? Ambos dos, la nefrostomía o el catéter doble J, son similares en términos de drenaje de la vía urinaria y son opciones válidas. No existe una evidencia que diga que uno es mejor que el otro. Ahora, si tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que consulta en la urgencia por un cólico renal, ya la gran mayoría de ellos va a responder bien al tratamiento analgésico que le van a indicar, ¿no es cierto?, como vimos con antiinflamatorios no esteroidales. Le vamos a hacer el escáner, vamos a ver que es un cálculo. La gran mayoría, más del 90% de los cálculos, va a ser menos de 10 milímetros en el uréter, y por eso es que era importante, ¿no es cierto?, la diferenciación que yo siempre hago de menos de 10 milímetros o más de 10 milímetros. Entonces, si respondió bien al dolor, ya y tiene un cálculo de menos de 10 milímetros, lo vamos a manejar como vamos a hacer un paciente con manejo ambulatorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si es que el paciente es capaz de expulsar su cálculo en forma espontánea en un plazo de 4 semanas. Entonces, cualquier paciente con cálculo ureteral menos de 10 milímetros y dolor controlado, podemos ver si es que es efectiva una terapia expulsiva.
¿Y qué indicaciones le vamos a dejar al paciente? Que tome analgésicos por vía oral, ya en general, o sublingual también se puede utilizar el ketorolaco, en forma horaria los primeros 3 días, después según necesidad. Que cuele la orina para ver si es que recupera el cálculo, porque a diferencia de lo que cree la mayor cantidad de las personas, cuando uno elimina el cálculo, que la mayoría son, como les decía, 4 o 5 milímetros, uno no se percata que lo elimina porque la uretra es mucho más, es más grande, ¿no es cierto?, que la uretra, así que el cálculo pasa sin que uno se percate que lo eliminó, ¿ya? Y es importante que el paciente, si es que recupera el cálculo, lo guarde para poder mandarlo a análisis. Según el análisis del cálculo, uno puede después, entre comillas, el urólogo ver un poco medidas un poco más acotadas de manejo, dietético, etcétera. Y lo vamos a citar a un control urológico. ¿Cuándo? Puede ser a las 3 o 4 semanas. ¿Cómo? Nosotros le vamos a decir al paciente, si usted tamiza la orina, ¿no es cierto?, la cuela, y objetiva que expulsa el cálculo, ya puede ir al control con el urólogo llevando el cálculo sin una imagen necesariamente de control. ¿Ya? ¿Para qué? Para disminuir también un poco la exposición a la radiación. Si es que el paciente no recupera el cálculo, hay que citarlo a control a las 3 o 4 semanas con la imagen de control, que habitualmente va a ser el Pielo-TAC, salvo que en el escáner nosotros veamos, ¿no es cierto?, en el SCAU, que por ejemplo el cálculo es radiopaco, lo podríamos citar con una radiografía renal y vesical simple. ¿Ya? Aclararle que en caso de que tenga una complicación, básicamente dolor no manejable en forma domiciliaria o inicio de fiebre, tiene que controlarse en la urgencia. Y le vamos a indicar tamsulosina a algunos pacientes. ¿A cuáles? Y esto hay que tenerlo más o menos claro, porque antiguamente le dejábamos tamsulosina a todos los pacientes. Hoy en día solamente está recomendado en cálculos del uréter distal entre 5 y 10 milímetros. ¿Ya? La tamsulosina, ¿por qué ha caído en esta, entre comillas, indicación? Hay distintos estudios que han salido bastante bien hechos metodológicamente que han demostrado que no tiene mayor utilidad, pero cuando se hacen los metaanálisis, el resultado es que en el análisis de subgrupo de cálculos de uréter distal entre 5 y 10 milímetros, habría una mayor tasa de expulsión. No así en uréter medio y proximal, ni menor de 5 milímetros, porque los menos de 5 milímetros la tasa de expulsión espontánea es súper, súper alta. Cuando le indicamos tamsulosina al paciente, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que es un medicamento que tiene bajos efectos secundarios asociados, es un medicamento bastante seguro, y le podemos decir al paciente que puede tener un poco de ortostatismo, ese es el efecto más típico, ya junto a la eyaculación retrograda, que a los hombres siempre se lo decimos para que en el fondo no tengan problemas y no se asusten. ¿Ya? Potencialmente aumenta la velocidad de expulsión, eso, como les decía, son conclusiones que se sacan en forma secundaria en los estudios, pero los estudios no tienen potencia para sacar estas conclusiones, y también disminuiría el requerimiento analgésico. Cuando nosotros le ofrecemos tratamiento expulsivo a un paciente que, como les comentaba, un paciente con cálculo en el uréter de menos de 10 milímetros y dolor controlado, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Que la probabilidad de expulsión básicamente va a depender de dos factores, ¿ya? De la localización del cálculo y del tamaño de este. Mientras más cerca del riñón esté el cálculo, menos probable que lo elimine, y mientras más grande es menos probable que lo elimine. Alguien me podría decir, bueno, entonces es discutible un paciente con cálculo de 8 milímetros, por ejemplo, en un uréter proximal, hacerlo esperar 4 semanas. Sí, en general ese paciente no es necesario hospitalizarlo por la urgencia, pero el urólogo potencialmente podría no hacerlo esperar las 4 semanas y operarlo antes. Pero hay que acordarse que si un paciente espera 4 semanas, en ese periodo no hay evidencia que se demuestre que hay un daño renal secundario importante, ¿ya? Así que no es problema esperar esas 4 semanas, básicamente por eso es que se hace esto, ¿ya? Según estos gráficos, ¿no es cierto?, pueden ver ahí las barras negras son cálculos de menos de 5 milímetros en uréter distal, medio y proximal. Y ahí van viendo cómo son las tasas de expulsión de cálculos de menos de 5 milímetros, después de 5 a 7 y más de 7. Ya claramente un cálculo en uréter proximal de más de 7 milímetros, la probabilidad de expulsión es baja, estamos hablando de un 14%. Si ustedes quieren, entre comillas, cuando estén ejerciendo, por ejemplo, médico general, o conversar con un paciente o en la urgencia y decirle más o menos cuáles son las tasas expulsivas, hoy en día existen aplicaciones, ¿no es cierto?, en los celulares. Yo ocupo personalmente esta para orientar un poco a los pacientes, y básicamente uno le pone al paciente los distintos parámetros, tamaño del cálculo, la localización, cuándo partió el dolor, qué tan intenso fue, etcétera. Y finalmente, este es un estudio americano y dice qué población fue la que optó por expulsarlo, y de esos cuántos lo expulsaron, y así uno puede tener una aproximación de la efectividad de la terapia expulsiva. Ahora, cuando tenemos que operar a un paciente con un cálculo en el uréter, ya
Teníamos, ¿no es cierto?, las indicaciones de hospitalización por urgencia que revisamos previamente. Ahora vamos a ver cuándo tenemos que operar al paciente. Cuando tiene bajas probabilidades de expulsión, y ahí está el tema que yo les comentaba, cálculo ureter proximal de 8 milímetros, ese paciente no necesita hospitalizarse por la urgencia, pero eventualmente sí se va a ir a un tratamiento activo por la baja tasa de expulsión. Cuando hay dolor persistente, peso al analgésico, el paciente respondió en la urgencia, pero después tiene una reconsulta en la urgencia y después una tercera reconsulta en la urgencia, por ejemplo, que eso nosotros lo vemos habitualmente, esos pacientes eventualmente se benefician de un tratamiento quirúrgico y no tenerlo esperando, ¿no es cierto?, por el manejo del dolor. Cuando hay obstrucción persistente, ¿y a qué me refiero con esto? Que hay un fracaso del tratamiento expulsivo. El paciente a las 4 semanas se controla, el cálculo no fue expulsado, ese paciente necesita, ¿no es cierto?, operarse para sacarse el cálculo. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, en el uréter básicamente vamos a tener dos terapias de tratamiento, son las habituales. La terapia de la litotripsia extracorpórea, que no es una máquina que genera ondas de choque que van al cálculo con distintos tipos de energía de origen para generar la onda y busca moler el cálculo, ¿ya? O la ureterolitectomía endoscópica, que es manejo endoscópico a través de los conductos, ¿ya? La tasa libre de cálculo a 3 meses entre las dos técnicas es similares, pero el manejo endoscópico o ureterolitectomía endoscópica tiene una tasa libre de cálculos inicial más alta. Yo personalmente tengo un sesgo hacia más terapia endoscópica que litotripsia, pero las dos básicamente están avaladas por las guías clínicas, en la guía europea, en cualquier localización, básicamente menos de 10 milímetros se pueden hacer cualquiera de las dos técnicas, como ven aquí, ¿no es cierto?, en este diagrama. Más de 10 milímetros se prefiere la terapia endoscópica porque no necesita mayormente tratamientos complementarios, la litotripsia sí. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de cálculos en el riñón yo les había mencionado que los tamaños en el riñón lo íbamos a cambiar un poco, que ya no iba a ser menos de 10 milímetros y más de 10 milímetros, y recordar básicamente que dijimos menos de 5, 5 a 10, 10 a 20, más de 20, ¿ya? Y ahí vamos a comentar un poco por qué estas medidas, pero cuando necesitamos hacer un tratamiento activo en el riñón, para decir cuándo vamos a tener que operar a un paciente, es básicamente cuando hay un crecimiento de la litiasis. Existen algunos estudios que avalan el tratamiento cuando hay un crecimiento de más del 50% del tamaño de la litiasis, o cuando crece sobre 5 milímetros, ¿vale? Es decir, tenemos un cálculo de 6 y llega a 10, 11, ya estaría con indicación quirúrgica. Todo esto es relativo y con evidencia bastante baja en términos de calidad, pero esto es básicamente las recomendaciones de las guías clínicas hoy en día. ¿Ya? Cuando hay cálculos en pacientes de alto riesgo formación de litiasis, ¿ya? Cuando tenemos cálculos asociados a obstrucción, si tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una hidronefrosis, aunque esté asintomático, obviamente lo vamos a tener que tratar para evitar el deterioro o el daño de la función renal a largo plazo. Cuando el cálculo está asociado a infección, esto era indicación, como dijimos antes, de hospitalizar a través de la urgencia. Cuando hay sintomáticos, el paciente, ¿no es cierto?, tiene un cálculo de la pelvis renal, como les mencioné previamente, y que tiene hematuria, y se hace el estudio de la hematuria. Ustedes ya tuvieron un seminario de hematuria, así que en el fondo ya saben cómo se estudia la hematuria. Le hacen básicamente el escáner, ¿no es cierto?, y ven un cálculo piélico. Ese paciente va a tener indicación de tratarse ese cálculo. Ya cuando el paciente elige, el paciente puede decir, ¿saben qué? Tengo un cálculo de 6 milímetros, yo no quiero tener un cólico porque ya pasé por esto y no lo quiero pasar de nuevo, o yo viajo mucho y no quiero que me pase esto en el extranjero. Es una situación que a veces la tenemos que enfrentar, y ese paciente puede elegir tratarse activamente el cálculo. Y algunas profesiones o situación social, y es básicamente lo que les comentaba, pacientes que viajan mucho o los pilotos de las aerolíneas, todos los empleados de aerolíneas no pueden tener cálculo, porque si no, no les renuevan las licencias. Entonces a esos pacientes se les indica el tratamiento activo, el cálculo siempre, ¿ya? Cuando tenemos cálculo en el riñón, básicamente, aparte del tratamiento endoscópico que mencioné previamente y la litotripsia, que son los mismos en el uréter, se suma el tratamiento percutáneo. ¿Y qué es lo que es el tratamiento percutáneo? ¿No es cierto? Se pincha el riñón por vía percutánea y se hace un trayecto, ¿no es cierto?, de abordaje del sistema colector, y eso se ocupa cuando cálculos de más de 20 milímetros. Aquí, como ven en este diagrama, ¿no es cierto?, la nefrolitectomía percutánea se indica en cálculos de más de 20 milímetros, ¿ya? En general, de grandes rasgos, esa es la indicación. 10 a 20 milímetros tenemos la litotripsia o el manejo endoscópico, y menos de 10 milímetros también litotripsia o manejo endoscópico. Cuando el cálculo es muy chico, en general tendemos a preferir manejos menos invasivos como la litotripsia, ya que si bien es cierto la seguridad de estas técnicas es bastante alta, las complicaciones asociadas
al manejo endoscópico es baja, básicamente el riesgo de sepsis, ¿no es cierto?, infección secundaria o estrechez ureteral, pero cuando tenemos un paciente con un cálculo de 5 milímetros y vamos a meter un endoscopio que tiene un diámetro de 3 milímetros, es como bastante cuestionable, al menos de mi punto de vista, si es que vamos a estar haciendo mucho beneficio o no al paciente. Así que al menos yo, cálculos de menos de 5 milímetros, el paciente lo convenzo de terapia conservadora, observarse, medidas dietéticas generales o dirigidas, si es que un cálculo, un paciente con alto riesgo, ya, y de más de 5 milímetros, ahí recién empiezo como, entre comillas, a acceder un poco más a tratamiento activo, pero creo que los de menos de 5 milímetros no se justifica, como ustedes vieron, la tasa de expulsión de cálculos de menos de 5 milímetros es súper alta. ¿Ya? Y en cálculo de cáliz inferior, básicamente hay que ver si es que tiene factores de riesgo favorables a litotripsia o no, para ver qué manejo preferimos, si litotripsia o endoscópico. Cuando hablamos de terapias quirúrgicas y vemos las contraindicaciones, básicamente aquí están las contraindicaciones de los 3 tipos de cirugía, en el fondo, que ocupamos para cálculo. La cirugía abierta o laparoscópica también se puede utilizar, pero es de extremadamente raro utilizarlo, es muy excepcional, por eso en el fondo no las mencionamos, ¿ya? La litotripsia está contraindicada frente al embarazo, problemas de coagulación, ¿no es cierto? Infecciones no controladas. Infección no controlada es una contraindicación para cualquier técnica quirúrgica de cálculos renales, ¿ya? Malformaciones esqueléticas severas y un aneurisma arterial muy cercano, ¿no es cierto?, a la piedra. Ya dentro de la contraindicación de la ureteroligectomía endoscópica o el manejo endoscópico está la parte de la infección no controlada. Y en pacientes anticoagulados, si uno puede, según acuerdo con el cardiólogo, tratar de suspender el tratamiento anticoagulante previamente, antes de hacer la cirugía, pero si no, se puede hacer igual, con mayor riesgo, pero se puede hacer. Y la nefrolitectomía percutánea está contraindicada cuando hay una infección no controlada, en embarazo, y también cuando hay un tumor ya en el trayecto o en el riñón, ¿no es cierto?, que uno va a tratar. Y básicamente, después vamos a ver si es que tienen alguna pregunta a alguien específica de las técnicas quirúrgicas. No las quise abordar mucho, ya que creo que está un poco fuera del objetivo de esta presentación. Manejo de medidas preventivas generales. Y aquí básicamente lo más importante es el primer punto, ya, ingesta de líquido. ¿Ya? Cuando yo le digo a los pacientes, cuando me dicen, bueno, ¿qué hago para prevenir la formación de cálculo? Lo primero es, bueno, ¿cuánta agua toma usted? En general, si ustedes se hacen esa misma pregunta a ustedes, no sé cuánto van a responder, pero la mayoría de la gente consume bastante poco líquido. Es habitual consumir menos de 1 litro, lo cual es francamente poco. Tenemos que hacer que la gente tome mucho líquido, cargarnos a dietas más bajas en proteínas animales, más ricas en fruta y verdura. Ya la proteína animal acidifica la orina y es una carga de ácido úrico. La fruta y las verduras se asocian a un aumento del citrato en la orina. Ya restricción del sodio. El sodio, hay que acordarse que se elimina en la orina asociado a calcio, entonces cuando nosotros restringimos el sodio baja un poco la calciuria. Y el consumo de calcio, que antiguamente todos los médicos decían no hay que consumir calcio, bueno, eso está incorrecto y lo vamos a ver ahora. Entonces, en términos de ingesta de líquidos, yo personalmente digo al paciente, usted tiene que orinar entre 2 y 2,5 litros de orina al día. La foto que yo pongo acá a la derecha es una foto que alguna vez saqué en un viaje, que lo encuentro súper práctico y que esto básicamente estaba en un baño público y que decía qué tan deshidratado estaba uno según el color de la orina. Entonces, también uno puede ocupar, decirle al paciente usted tiene que orinar lo más claro posible, casi llegando a estar transparente. La ingesta de líquidos tiene evidencia de que orinar más de 2 litros al día tiene una recurrencia menor de cálculos que orinar menos de 2 litros. Volviendo un poco a aplicar, a utilizar, ¿no es cierto?, la tecnología, existen aplicaciones en el celular que uno puede descargar en forma gratuita y puede con eso tener recordatorios de consumir líquido y cuánto líquido uno va consumiendo, etc. Dentro de los líquidos, el ideal es consumir bebidas no azucaradas. La Coca-Cola, yo siempre digo al paciente, es el peor aporte de líquido, y el agua, en el fondo, es lo más sencillo. Hay gente que no le gusta el agua sola, entonces uno les puede recomendar poner, por ejemplo, rebanadas de pepino, rebanadas de naranja o de limón y saborizar un poco el agua, y con eso se hace un poco más ameno tomar la cantidad de líquido necesaria. Restricción del sodio, como les comentaba, la evidencia es un poco discordante, pero hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, que el alto consumo de sodio en el fondo sí se asocia a una excreción elevada de calcio, que eso sí, entonces que habría un mayor riesgo de recurrencia, y por eso también se recomienda disminuir la ingesta de sodio, que también se asocia, ¿no es cierto?, o se recomienda en muchas otras
manejos médicos de medicina en general. Y el calcio, hay un estudio que es clásico que demostró que si uno deja de consumir calcio, que es lo que antiguamente recomendaban, ¿no es cierto?, los médicos y la abuelita, aumenta la recurrencia del cálculo. ¿Y eso por qué? Porque el calcio, cuando nosotros lo consumimos en la dieta, ¿no es cierto?, se quela con el oxalato, entonces se absorbe menos oxalato, y esa es la forma en que previene el consumo de calcio y la recurrencia de la litiasis. Atento a cualquier pregunta que quieran hacerme. Ahora sí, doctor, entonces voy a darle paso a Nicolás para que haga las preguntas correspondientes de la clase. Hola, doctor. Hola, Nicolás. Perfecto, muchas gracias por su clase. Nos llegaron hartas preguntas de los participantes, ya, así que se las voy leyendo. Perfecto. Primero dice, ¿a qué se debe que los cálculos localizados en cálices renales pueden ser asintomáticos? A ver, el cálculo que está localizado en los cálices en general es un cálculo que no está obstruyendo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, el cáliz, en general los cálculos están en la papila, que es como la parte plana del cáliz, ¿ya? No en el infundíbulo, y por eso son asintomáticos en su gran mayoría, porque no provocan una obstrucción. Ya hay que acordarse que el cálculo es sintomático en general cuando se asocia una obstrucción. Si tenemos un cálculo en un cáliz que crece, entre comillas, por el cáliz y llega a obstruir a nivel del infundíbulo, puede dar un dolor, generalmente un dolor leve. Y en eso hay que ser claro cuando tenemos a los pacientes, discutir muy bien con el paciente si es que el dolor lumbar, por ejemplo, que a veces tienen, es o no por el cálculo, pero es por eso, porque no hay obstrucción en general en el cálculo calicial. Perfecto. Ahora, una pregunta un poquito relacionada con lo último que estuvo tocando en su presentación. ¿La alta ingesta de bebidas y jugos sintéticos estaría asociada a maurolitiasis? A ver, siempre consumir líquido es bueno, pero cuando tenemos que líquidos preferir, los líquidos azucarados son malos aportes, ya, o que básicamente aumentan el ácido úrico y provocan también hipercalciurias transitorias. Entonces, por eso es que las bebidas azucaradas o los jugos sintéticos, si son ricos en azúcares, no son un buen aporte. Por ejemplo, en general, nosotros, si uno revisa el agua mineral, por ejemplo, en Chile, no tiene mayor detalle cuánto el bicarbonato que trae, porque uno debería tratar de cargarse aguas que de hecho tengan más contenido de bicarbonato. Ya, y con eso también podría apoyarte un poco. Bien. Bien, aquí dice otra pregunta. No entendí bien por qué los médicos que trabajan en pabellón tienen mayor riesgo de tener cálculos. No, básicamente eso fue un estudio un poco anecdótico, y es básicamente porque en pabellón uno está bastante horas en el día muchas veces y no consume líquido. O sea, cuando uno termina la jornada, a veces uno ve y se tomó 2 vasos de agua en todo el día, y claramente después yo no le digo al paciente tome 2,5 litros de líquido al día, y yo digo, yo me he tomado 2 vasos, es como un poco discordante, es por eso. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿se pueden dar AINES en urolitiasis asociado a falla renal? En general, como les comentaba, los pacientes cuando llegan, ¿no es cierto?, a la urgencia, yo trabajé de hecho como cirujano 3 años, de hecho en la urgencia del Barros Luco, y también cuando trabajaba en el Sótero también lo veíamos cuando nos interconsultaban, ¿no es cierto?, en la urgencia, y es lo mismo que pasa en la Universidad Católica, en el hospital clínico. Cuando tú llegas con un paciente con un cólico renal, tú no tienes todavía la creatinina y tú ya le estás poniendo el antiinflamatorio no esteroidal, ¿ya? Entonces, ¿se puede dar AINES? Sí, la creatinina en los pacientes del cólico renal en general llega un poco elevada, estamos hablando de 1,3, 1,4, pero son fallas renales en el fondo que son transitorias por la deshidratación, es multifactorial, como les comentaba. Entonces, ¿se puede dar? Sí. Ahora, si el paciente me llega con una creatinina, no sé, o sea, le doy AINES una dosis, ¿no es cierto?, responde bien al dolor y después me sale la creatinina 2,4, claro, yo no le voy a dejar régimen de antiinflamatorios no esteroidales persistentes. Ya ahí vamos a cambiar un poco la estrategia. Bien, y en esa misma línea, en caso de que, por ejemplo, no podamos usar AINES o que el paciente no se dé el dolor con el uso de AINES, ¿qué otros medicamentos se pueden utilizar además de los opioides que usted ya nos nombró? Perfecto. En general lo que hacemos es que, y que hay evidencia de hecho que soporta eso, asociamos el uso del antiinflamatorio no esteroidal al paracetamol, ¿ya? Entonces se ocupa AINES más paracetamol más el opioide de rescate. Perfecto. Acá la otra pregunta dice, ¿la ureteronefrosis por sí sola es indicación de tratamiento quirúrgico o depende más de la severidad? Ya, es buena la pregunta, porque la hidroureteronefrosis no es indicación de tratamiento quirúrgico, y la severidad de la hidroureteronefrosis tampoco es indicación de tratamiento quirúrgico, ¿ya?
El tratamiento quirúrgico va a estar indicado, ¿no es cierto?, cuando después de 4 semanas un paciente que originalmente tenía el dolor controlado no fue capaz de eliminar su cálculo, ¿ya? O vamos a operar, va a tener indicación de tratamiento quirúrgico un paciente que tiene una falla renal asociada, como decíamos, crea más de 1,8. En ese contexto yo puedo o drenar la vía urinaria con un doble fotonefrostomía, como les mostraba en la presentación, o también puedo sacar el cálculo. En ese paciente podría ir y extraer el cálculo, o sea, indicación de manejo quirúrgico. Frente al dolor refractario, también puedo ir y tratarle el cálculo, ¿no es cierto? En el fondo, resolver el problema versus solamente drenarlo. Pero la hidronefrosis no es una indicación quirúrgica. Yo puedo tener un paciente con un cálculo ureteral distal que consulta en la urgencia, le hago una imagen y tiene una hidronefrosis moderada, severa, no me cambia el enfrentamiento el terapéutico. Si el paciente tiene el dolor controlado, ¿no es cierto?, con el antiinflamatorio y tiene un cálculo de 5 milímetros, por ejemplo, yo puedo esperar a ver que ese paciente expulsa el cálculo. ¿Ya? No hay indicación quirúrgica. Perfecto, y sin mayor riesgo de comprometer la función renal de ese riñón, del riñón que está obstruido. No existe, esto es un tema de hecho que un neurólogo Harper americano que el año pasado de hecho estuvo haciendo una revisión bien acuciosa de esto, no existe mucha evidencia de cuándo se provoca el daño renal. Hay que acordarse que los exámenes que tenemos para ver el deterioro de la función renal son bastante burdos, por así decirlo. La creatinina, todos saben que nosotros le podemos sacar un riñón a un paciente y la creatinina puede seguir estando normal por el riñón contralateral. Entonces, no hay mucho como saber cuándo se provoca el daño renal, ¿ya? Pero a grandes rasgos, nosotros tener el paciente con hidronefrosis 2-3 semanas y que después de eso él expulse su cálculo o le operemos el cálculo, ¿no es cierto?, en ese caso, no hay una evidencia que eso va a deteriorar severamente el riñón. Pero, como te decía, los exámenes que tenemos para ver la funcionalidad renal son bastante malos. Bien, súper. Y doctor, las últimas dos preguntas, que vamos a ir terminando con estas últimas dos preguntas en honor al tiempo, tienen relación con tratamiento médico. Primero dice, en pacientes con hipertensión y cálculos concomitantes, ¿el uso de hidroclorotiazida podría disminuir la recurrencia de los cálculos de oxalato de calcio? A ver, la hidroclorotiazida se deja en pacientes que tienen, o las tiazidas en general se dejan en pacientes que tienen hipercalciuria, ¿ya? La hidroclorotiazida para manejo de la hipertensión, ¿no es cierto?, puede estar indicada, pero cuando hablamos de manejo de tiazida en pacientes con cálculos urinarios, para el manejo de la hipercalciuria, ¿ya? Entonces, depende ahí el paciente, si que fuera un paciente de alta recurrencia, ¿no es cierto?, y que tiene un estudio metabólico, que tiene una hipercalciuria asociada, ese paciente sí tiene indicación de uso de tiazida y se pueda utilizar, ¿no sé, asociándolo al manejo de la hipertensión asociado, ya como concomitante, pero en fondo es en ese contexto. Bien. Y la última pregunta dice, ¿el uso de nifedipino en manejo urolitiasis estaría recomendado? A ver, el nifedipino, ¿no es cierto?, también se utilizó, al igual que la tamsulosina, como tratamiento expulsivo. Me imagino que la pregunta va un poco enfocada como en ese ámbito, ¿ya? El nifedipino no ha mostrado mayor tasa de expulsión. De hecho, cuando se comparó el nifedipino con la tamsulosina en los estudios iniciales, la tamsulosina tenía mayor efectividad que el nifedipino, ¿ya? Pero cuando, como te decía, después salieron nuevos estudios que la tamsulosina ha caído bastante en descrédito y solamente en cálculos de ureter distal. Entonces, se puede sí, pero la evidencia en ese caso apoya más el uso de la tamsulosina.